Buenos días a todos, encantada de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación a Futur. Pues bueno, ligado a lo que ha estado comentando Julie, yo voy a enfocar la charla sobre los diferentes caminos profesionales y el desarrollo profesional que puede tener un óptico optometrista en los grandes grupos de óptica. Os voy a compartir toda mi pantalla para que... Vale. ¿Me confirmáis, por favor, que veis la pantallita? Sí. ¿Veis ya el PowerPoint? Fenomenal. Bueno, perfecto. Muy breve, por encima os cuento de dónde venimos, ¿vale? Para intentar contextualizar lo que os voy a contar a continuación. Bueno, Alana Felu es una empresa que este año cumple 50 añitos, ¿vale? Estamos de aniversario y la funda pues el señor Afelu en Burdeos, ¿vale? En 1972. Introduce un nuevo concepto dentro del mundo de la óptica, incorporando el concepto de multiposesión, ¿vale? Desligando el hecho de tener que llevar gafas o ser usuarios de lentes como un problema pues bueno, que no era bien adoptado, ¿no? En el momento, hacia una visión más, vamos a vivirlo de una forma positiva, con la multiposesión, para que podáis usar diferentes monturas que combinen con vuestro estilo de vida y también como un complemento más. Entonces, es una empresa fundada por un óptico y gestionada por ópticos. Incorpora por primera vez en el sector el concepto de franquicia, es decir, el concepto de autoempleo, que es una salida profesional que quizás a día de hoy solo os hayáis planteado varios de los que estáis aquí hoy. Pero bueno, es una salida profesional más en el que te puedes convertir en tu propio jefe y gestionar tu propio centro óptico desde el plano sanitario, desde el plano también comercial y desde un plano también de liderazgo de tu propio equipo y de tus propios colaboradores. A día de hoy somos la mayor red de franquicias a nivel de Europa, tenemos más de 1.500 centros ópticos y bueno, seguimos creciendo sobre todo en la parte de Latinoamérica y Asia. El señor Afelu se plantea este modelo de negocio debido también al gran éxito que él tuvo a la hora de abrir sus primeros 3 centros ópticos. Con ese modelo de multiposesión y con las promociones que él planteó, que era pues bueno, la montura a mitad de precio para que el paciente pudiera invertir en una mejor lente, pues bueno, le llevó a unos beneficios de un más 400% y él quiso compartir con sus colegas del momento pues este nuevo concepto de modelo y de negocio. Y de ahí nació el modelo de franquicia que a día de hoy seguimos manteniendo y es una manera más de crecimiento y desarrollo. Dicho esto, como decía Julie, es importante el hecho de identificarse con la cultura corporativa de la empresa de la que formamos parte. Es decir, ¿qué es la cultura de la empresa? Pues es el motivo por el que vamos cada día a trabajar, ¿vale? Entonces, a día de hoy, nuestro objetivo primordial como empresa es ayudar a crear un mundo sin barreras para disfrutar de cada momento, sintiendo y haciendo sentir bien, ¿vale? Entonces, nosotros como optometristas, ¿cómo podemos contribuir a lograr ese bienestar en el paciente? Pues realizando un trabajo profesional en gabinete y recomendándole la mejor solución visual para el problema por el cual viene a visitarnos. ¿Cómo conseguimos lograr este objetivo? Pues a través de los valores. Todas las empresas tienen una serie de valores en las que se fundamentan todos los proyectos y todas las acciones que llevan a cabo. A día de hoy, para nosotros, nos apoyamos en estos 4 valores: liderazgo, dinamismo, innovación y dinamismo, y compromiso, perdón, que son conceptos muy abstractos, muy amplios. Seguramente si os preguntara a varios de vosotros qué consideráis liderazgo, qué consideráis dinamismo, vuestra definición sería muy diferente. Entonces, a día de hoy nosotros consideramos que nuestra manera de hacer las cosas en cuanto a liderazgo es, pues bueno, arriesgarnos donde quizás otros pueden ver problemas o riesgos, nosotros vemos oportunidades. Al mismo tiempo, a través de la innovación, pues bueno, hacemos que lleguen esas oportunidades a través de nuevas formas, ¿no? De crear pues nuevos procedimientos, nuevos métodos, nuevas formas de hacer las cosas.
al mismo tiempo es un sector hiperdinámico. Lo que a día de hoy se ve en nuestros establecimientos ópticos seguirá evolucionando y estoy segura que de aquí a medio plazo habrá cosas nuevas. Hay que adaptarse a esos cambios, hay que saber, pues bueno, ser flexibles y abrazar pues las nuevas tecnologías, los nuevos productos, las nuevas innovaciones que van surgiendo. Entonces nos adaptamos rápidamente a esos cambios a través del dinamismo que nos caracteriza. Y por último, y el más importante, en mi opinión, el compromiso. Al fin y al cabo, somos profesionales sanitarios y debemos estar comprometidos y no perder el foco de las necesidades que tienen nuestros pacientes y también de la confianza que depositan como optometristas, ¿vale? Entonces, es imprescindible estar comprometidos tanto con las necesidades de nuestros pacientes como en mi caso que trabajo en recursos humanos con nuestros empleados. Y bueno, una vez hecha esta primera introducción, ¿qué competencias creéis que son las más demandadas en el sector? Antes de preguntaros, ¿no? Yo le hablaba antes de que, pues bueno, un profesional se compone de diferentes aspectos, pues, competencias profesionales, actitudes, habilidades, capacidades y, pues bueno, competencias. A día de hoy una competencia para nosotros, pues bueno, es un conjunto de conductas o comportamientos que son necesarios a la hora de llevar a cabo una tarea o una responsabilidad que va ligada a un puesto de trabajo, ¿vale? En este caso, al puesto de óptica y optometría. Entonces, os querría lanzar una pregunta para participar un poco y también conocer vuestra opinión de qué competencias son las que creéis que son más importantes a día de hoy en el sector de la óptica. Si tenéis por ahí el móvil, y imagino que sí, me gustaría que lo cogierais y cogierais el lector de QRs. A ver, dame un segundo que os lo pongo aquí. ¿Lo habéis leído todos? Bien, podéis leer el código QR o meteros en menti.com y meter el codiguito. Bueno, como no os veo ni os oigo, asumo que lo estáis haciendo. Sí. Venga. Fenomenal. Pues os lanzo esta pregunta. ¿Cuáles creéis que son las competencias profesionales que están más demandadas en el sector óptico? Podéis poner tantas opciones como queráis, ¿vale? O sea que podéis ir metiendo diferentes competencias, no solamente ceñiros a una. Según vayáis escribiendo, van a ir apareciendo aquí, ¿vale? Para ahora compartirlas y ver los resultados. Así que pensad 30 segundos e id metiendo las que consideréis más importantes. Venga, no me puedo creer que no aparezca todavía ninguna palabrita. Venga, ahí va, fenomenal. Todavía me faltan, que sois muchos, venga. ¿Alguna más? Venga, faltan cositas todavía ahí. Bueno, las que van poniendo... Bueno, la que más se repite parece ser que es comunicación, amabilidad, empatía y profesionalidad. Luego hay otras personas que, bueno, que han incluido polivalencia, honestidad, paciencia, paciente, seguridad, ¿vale? Fenomenal. La verdad que coincido mucho con vosotros. Hay que tener muy buenas habilidades de comunicación, también una gran empatía, porque al fin y al cabo trabajamos por y para nuestros pacientes. Eso radica en esas competencias técnicas de las que hablaba Julie anteriormente, en ser profesional y bueno, y en ser transparente y honesto. Fenomenal. Perfecto. Pues retomo mi presentación.
De todas maneras, no salgáis del Menti que luego os voy a plantear otra preguntina, ¿eh? Así que dejadlo ahí latente. Bueno, para nosotros, como decía Julie, pues bueno, como profesionales de la optometría, ¿qué es lo que valoramos o qué es lo que buscamos en nuestros equipos, ¿no? en nuestros centros ópticos? Y bueno, también en las oficinas. Todas las personas que trabajamos en AFLU debemos de tener o estar compuestos de estas competencias transversales que aquí os presento. Como veis, de nuevo, son palabras muy amplias y muy abstractas. Entonces, a raíz de aprendizaje ágil, ¿qué entendemos? Pues la habilidad para pues, adaptarse rápidamente a esos cambios, a esa nueva información que va surgiendo cada día en nuestro sector. Tened en cuenta que a día de hoy quedan muchísimos avances todavía por salir en el sector. Entonces tenemos que estar preparados para abrazarlos y tener un conocimiento y profundizar en esos avances que vayan saliendo. Debemos de ser valientes en el sentido de ser capaz de arriesgarnos a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Lo que hablábamos antes, ante problemas, buscar oportunidades y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Debemos ser optimistas, resilientes, siempre tener ese punto de positividad. Tened en cuenta que trabajamos con personas que vienen por problemas visuales en su visión. Debemos ser capaces de transmitir a través de esa empatía que comentabais antes, pues esa positividad y hacer ver que vamos a estar ahí para ayudarles en todo lo que podamos. Estefanía, si colocas la presentación en modo presentación, perdona, para leerla mejor. Genial. Gracias. Perdona, gracias por recordarme, Alex. Genial. Colaboración y conexión. Pues bueno, es la habilidad para trabajar en equipo. Somos sociables, el ser humano es un animal sociable por naturaleza. Además, trabajamos con pacientes y es imprescindible también apoyarnos en nuestros compañeros, ¿no? En nuestros compañeros del día a día, con lo cual el trabajo en equipo es fundamental. Debemos de ser creativos, ¿no? Muy ligada también a esa parte de valentía. O sea, tener tomar ese riesgo a la hora de hacer las cosas de una manera diferente. Adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a esos cambios, adaptarnos a esas nuevas formas de hacer las cosas, adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes. Responsabilidad personal. Trabajamos con la salud visual de nuestros pacientes. Debemos ser profesionales, debemos ser éticos y debemos estar muy comprometidos y ser muy responsables de todas las acciones que llevemos a cabo en gabinete y fuera de gabinete. Y, por supuesto, tener inteligencia emocional. También recurrir a esa empatía, en ponernos en la piel de la otra persona, en ser capaces de adaptarnos a ese paciente que tenemos delante. Cada persona es un mundo y es imprescindible, pues, saber adaptarse a esa situación y a ese paciente que tienes delante. Por otro lado, vivimos en un mundo digital. Hay que ser capaces de comunicarnos bien a través de mail, bien a través de las distintas aplicaciones. Esto, bueno, ni que decir tiene con vosotros que realmente, pues bueno, hemos nacido en este entorno hiperdigital. Y por último, ir un pasito también más allá y saber analizar, ¿no? Plantearnos y saber descomponer los problemas en diferentes partes para así poder analizarlas y llegar a una solución en conjunto, ¿vale? Me refiero, por ejemplo, a nivel práctico en nuestros gabinetes, pues ante un paciente con una problemática compleja, pues saber valorarnos, si está compuesto por diferentes problemas, pues saberlos valorar de forma, bueno, independiente para luego llegar a una solución en común, ¿vale? Y bueno, y me diréis, ¿y cómo valoráis vosotras en un proceso de selección todas estas competencias durante una conversación de media hora, 45 minutos? Pues bueno, también es cierto que nos apoyamos en diferentes herramientas, ¿vale? Para poder valorar las competencias desde un prisma un poco más objetivo, ¿no? Entonces nos apoyamos en un chatbot, ¿no? Que es una entrevista virtual con Alex, que es esta chica de aquí. Aquí Alex pone a prueba, ¿no? Con diferentes preguntas, tanto a nivel técnico como a nivel de soft skills, que hablaba antes Julie, al candidato. Entonces reta a la persona, reta al candidato, ¿no? Que quiere trabajar con nosotros a solucionar diferentes situaciones.
está disponible para todos, ¿eh? Si queréis, tenéis curiosidad, podéis, pues bueno, buscar trabajarmaflelu.es y así probar, ¿vale? Lo que es hacer una entrevista con alguien virtual. Luego también tenemos, pues bueno, diferentes pruebas psicométricas que, bueno, están, digamos, no quiero decir la palabra enmascarada, pero sí que realmente el candidato no percibe que está siendo evaluado, está enmascarado a través de un videojuego. Entonces, trabajamos con esta pruebecita, que es una app de móvil, donde te retan a salvar al mayor número de personas ante el crecimiento de las aguas del océano. Entonces te va poniendo tiempos, te va poniendo diferentes situaciones que te valoran o te miden ciertas competencias profesionales que a nosotras pues luego nos ayuda a la hora de ver si una persona se ajusta o no a ese perfil, a esas competencias que os he comentado anteriormente. Y la última herramienta que usamos, que quizás es la que más cercana podáis tener, es una iniciativa que se llama Flelu Challenge, que va dirigido a recién titulados, ¿vale? Las personas que acabáis la carrera, que estáis en búsqueda de vuestro primer empleo, pues bueno, tenéis la oportunidad de vivir un proceso de selección diferente, que no se cierra solamente a una entrevista o a la aplicación de una pruebecita. Aquí realmente retamos a todos los inscritos, a todos los interesados a realizar 3 retos. Primero, la pruebecita que os contaba antes, ese juego, ¿no?, de salvar a la mayor cantidad de población posible. Luego hacemos una entrevista personal por competencias justamente, que no es más que una serie de preguntas donde valoramos las competencias por comportamientos pasados, es decir, los seres humanos somos animales de costumbres. Si algo nos ha funcionado, cuando nos encontramos en una situación similar, recurrimos a, pues bueno, a situaciones pasadas que nos han salido bien, que nos han funcionado. Entonces nos basamos en situaciones pasadas donde habéis vivido diferentes tipos de problemática o de situaciones. Y por último, hacemos un tercer reto que es presentarnos tu idea. Aquí os dejamos un mes y medio con un tema libre. Un tema libre puede ser, pues, tanto la parte más innovación, la parte más de RSC, puede ser crear un nuevo instrumento en gabinete. Es un tema libre el cual exponéis ante un jurado multidisciplinar y de ahí se obtiene un ganador. El ganador lo que tiene es un puesto de empleo indefinido en la compañía, al mismo tiempo tiene la oportunidad de cursar un máster en salud visual y optometría en Punimat. Elegimos este centro porque es online, al fin y al cabo es una iniciativa que va dirigida a todas las universidades de óptica y optometría, entonces a nivel online da igual dónde esté el ganador, y luego la oportunidad de poner en marcha el proyecto de la tercera etapa o del tercer reto. También tenemos premio para el segundo y el tercer finalista, que es, bueno, la oportunidad de empezar su carrera profesional con nosotros y seguir desarrollándose a nivel profesional. Creo que voy bien de tiempo, así que os comparto este mini vídeo que dura 1 minuto. Os presento al ganador del challenge de este año, Raúl Urriza, que os cuenta un poco qué es lo que ha hecho y cómo lo ha vivido él mismo. Aquí os lo pongo, dura 1 minutín. Pues la verdad que para mí ha sido una experiencia increíble. Yo siempre he tenido apoyo por parte de todos los implicados en este proyecto y es por eso que creo que la verdad que es un muy buen proyecto para todos los que acaban de salir de la universidad. Pues mi proyecto trataba sobre la óptica rural. Era sobre todo intentar ayudar a esas personas que por movilidad reducida o por diversas razones no podían ir hasta la óptica más cercana y por lo tanto necesitaban que no ir a la óptica, sino que la óptica fuera a ellos. Bueno, y ahí está Raúl, que en breve empezará a poner su proyecto en marcha, como os contaba, para, pues bueno, acercar el servicio de óptica a entornos más rurales. Y bueno, aquí retomamos otra vez el Mentimeter, ¿vale? ¿Cómo os imagináis vuestro futuro como ópticos optometristas? Dame un segundo que recupero aquí el Mentimeter y os lanzo la preguntina.
Venga, si os sale, por favor, id metiendo, pues bueno, obviamente, reflexionar un minutino e ir compartiendo cómo te imaginas tu futuro profesional como optometrista. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Dónde os gustaría llegar, ¿no? Cuando acabéis los estudios, la carrera? Igualmente van a ir apareciendo, ¿vale? Aquí las respuestas. Ahí está. Venga, más. Sé que es una pregunta bastante importante y trascendental, pero venga. Muy bien. Vale. Muy bien. Vale. Bueno, las respuestas más repetidas han sido en clínica. Otro grupo de personas ha hecho clínica y marketing. En el ámbito sanitario van todas en esa línea. Luego ha habido personas, pues bueno, que están más motivadas hacia, bueno, la parte también de RSC, ¿no? De ayudar a los demás en otros países. Y luego continuar también con la formación, ¿no? Doctorado y con mi óptica y máster en ortopediatría. Fenomenal, estupendo. Tenéis bastante claro, genial. Pues bueno, ligado a esto, os quería presentar, ¿no? Que al fin y al cabo cada uno tiene un sueño profesional diferente en base, pues bueno, a sus motivaciones, expectativas, a diferentes variables. Sin embargo, creo que muchos o la totalidad de nosotros hemos pasado por diferentes etapas hasta que hemos logrado el sueño y hasta que logréis vuestro sueño profesional. Acabaréis vuestra titulación de optometrista, ¿no? Después de esos 4 años en los que habéis estado formándoos y bueno, y adquiriendo conocimientos de forma muy intensa, toca poner en marcha y aplicar todos esos conocimientos ante vuestros pacientes reales, ¿no? Aquí os enfrentaréis a situaciones muy variadas, a casos muy diferentes, que bueno, os consolidarán y os harán madurar como profesional. Sin embargo, no será factible lograr esa maduración profesional sin una formación continua. Como hemos hablado, estáis en un ámbito, en un camino profesional donde los avances son constantes, así que es imprescindible seguir aprendiendo y seguir formándose para lograr convertirse en un experto, ¿no? Había gente que decía máster en ortopediatría, doctorado. Es muy importante ir convirtiéndose también en experto y ganando experiencia, ¿no? A través de vuestra práctica profesional y de la formación continua. De esta manera seguiréis evolucionando, iréis creciendo profesionalmente por diferentes empresas, diferentes puestos, diferentes retos, hasta que logréis encontrar vuestro sueño profesional. Quizá lo tengáis ya hiperclaro, como habéis dicho algunos, quizás ese sueño profesional irá variando en función también de vuestras experiencias, de vuestro recorrido profesional, pero al fin y al cabo es imprescindible tener en cuenta, ¿no? Pues ese objetivo que todos tenemos y que todos hemos tenido a la hora de, pues bueno, enfocarnos hacia una profesión o hacia esta rama de la optometría. Como óptico optometrista tenemos diferentes salidas profesionales, es decir, el óptico optometrista no solamente está enfocado en su gabinete, en sus pacientes, sino que tiene un amplio abanico de posibilidades. Entonces, una opción muy válida, por supuesto, es estar con vuestros pacientes en gabinete, valorándoles y dándoles la mejor solución a su problema visual o a su patología profesional. Sin embargo, habrá personas que también empiecen, ¿no?, a liderar equipo, a trabajar con otras personas y se den cuenta y perciban que les gusta ser líderes, ¿no?, que les gusta liderar y dirigir a un grupo de personas. Pueden convertirse, pues, en responsables de equipo, ¿no? Puede ser llevar un centro óptico y tener a 5 o 6 personas a cargo, o ir progresando e ir teniendo equipos a tu cargo, llevando a lo mejor pues 25 o 30 equipos de una zona geográfica, pues ser el área manager de Cataluña, por ejemplo. Otra opción también
Puede ser convertirte en formador, que te pueda encantar la parte docente, enseñar y ayudar a los demás a convertirse en ese profesional que todos soñamos con ser. Pues qué mejor manera de ser formador y transmitir tus conocimientos y tu expertise a los demás. También puedes convertirte en un experto en tu área. Nosotros tenemos profesionales expertos en contactología avanzada, en gente que hace terapia visual, profesionales que hacen binocularidad. Entonces, bueno, puede ser una vía, ¿no? Convertirte en un experto en una rama de la optometría. Explorar otros ámbitos, otras ramas que también ligan, ¿no? O colindan con la optometría. Había gente que decía marketing, pues por supuesto, trabajar en marketing, establecer las estrategias comerciales de una empresa para captar pacientes o clientes, o trabajar en producto, pues a la hora de diseñar monturas, materiales, lentes, tratamientos, etc. Otra rama puede ser la audiología, pues complementar los estudios con la salud auditiva, ¿no? Que también tiene muchos nexos y hay pacientes pues, que son comunes entre optometría y audio. La posibilidad de autoempleo, de convertirte en tu propio jefe, que también había personas que se identificaban con esta salida, pues tener vuestro propio centro óptico como franquiciados. Y luego, todas estas opciones pueden complementarse también con colaboración con la fundación. Nosotros tenemos la fundación de Alana Flelou para, pues también con nuestra experiencia, con nuestra profesionalidad, ayudar a colectivos pues más desfavorecidos o que no tienen acceso, ¿no? A estos servicios de atención primaria, ¿no? En cuanto a salud visual. Entonces, todo el mundo podemos colaborar con la fundación de Alana Flelou. Os comparto aquí un vídeo porque hay muchísimas iniciativas y no quiero que se me olvide ninguna. Entonces, os pongo este vídeo que se recopila muy bien todas las acciones más pues, sociales o más solidarias que están llevando a cabo.
Bueno, y ya por último, no me enrollo mucho más. Bueno, os quería compartir pues 3 compañeros, ¿no? de AFLELU que empezaron igual que vosotros, pues titulándose en óptica y optometría en diferentes universidades y que han seguido pues caminos profesionales distintos en función, pues bueno, de los proyectos que se han ido poniendo en su camino y también de sus motivaciones. Nuestra compañera Belén, departamento de formación. Blanca se ocupa, pues bueno, de gestionar los centros ópticos de la zona centro, pues Madrid y Castillas, y nuestro compañero Alberto, pues uno de nuestros franquiciados con 4 centros ópticos y que ganó el premio al mejor franquiciado de España hace ya 2 años y medio. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Estefanía, a mí me ha surgido curiosidad un poco lo de, ay, es que no me acuerdo cómo se llamaba el chico aquel que ganó el premio. Supongo que ahora como que no se puede revelar porque hasta que no lo lleve a cabo no se puede saber un poco, supongo que por tema de que nadie le robe la idea y demás. Pero y en algún sitio donde se pueda ver los diferentes proyectos que han ido ganando a lo largo de los diferentes años, por Pues, curiosidad, ¿eh? La verdad que ese aspecto, mira, la ganadora del año anterior, que es nuestra compañera Belén, justamente la chica que os contaba que ahora mismo está en el departamento de formación, ¿vale? Belén Castellanos, ella lo que hizo hace un par de años fue exponernos cómo se imaginaba las ópticas del futuro. Y la verdad que justamente dio la casualidad que estábamos poniendo en marcha nuestro centro óptico de Portal del Ángel, que tiene pues una tecnología que no tenemos en otros centros de AFLELU. Y muchas de las cosas que ella transmitió en su proyecto lo estábamos poniendo nosotros en marcha, aún no habíamos abierto ese centro. Y pues bueno, gracias a su proyecto, a su trabajo, se fueron incorporando algunas cositas que ella había visionado, que a nosotros no habíamos tenido tan en cuenta, y se fueron incorporando. Entonces puede ser un ejemplo de aplicación, ¿no? O de puesta en marcha de ese proyecto que presentó. No sé si he respondido a tu pregunta, Carolina, o me he ido un poco por era porque me he quedado un poco con la duda y no acabo de entender exactamente en qué consiste el proyecto que ha ganado este año. Entonces me he quedado ahí con un poco de qué va exactamente. Básicamente, Entonces, Carolina, podría ir en algún lado a leerlo o mirarlo. Básicamente, a grosso modo, la idea que propuso Raúl fue acercar, ¿no?, los gabinetes de óptica a esos pueblitos. Imagínate un pueblito, ¿no?, de Teruel donde vivan 7, 8 personas, que son habitualmente personas mayores, son sitios de difícil acceso. Él lo que proponía era pues crear, ¿no?, un gabinete móvil para que el óptico se desplace, ¿no?, a esa localidad, que no sea el paciente quien vaya al centro óptico ubicado en la ciudad de Teruel, ¿no?, por ejemplo, sino que sea el optometrista que se desplace hacia esas localidades de difícil acceso o hacia personas que tengan una movilidad reducida, ¿vale? Sí, entonces, bueno, es un proyecto muy, muy ambicioso, realmente, porque es desde permisos legales, temas técnicos, ¿no?, a nivel de aparatología, recursos en gabinete, también contacto, ¿no?, con los diferentes ayuntamientos, centros, o sea que es un proyecto muy bonito, aunque muy ambicioso, ¿eh? Tiene mucho trabajo por delante, Raúl. Gracias, Stephanie. A ti, Carolina. ¿Alguna preguntina más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, os agradezco mucho este ratito. Espero que os haya resultado interesante y si os surge de todas maneras cualquier duda o pregunta, pues me podéis localizar, por ejemplo, por LinkedIn o en la web de AFLELU y yo encantada de contestaros a todos. Muchísimas gracias.